Navarra está en la avanzadilla de las energías limpias y también es un punto clave para la migración de las aves que nos llegan desde Europa Oriental. Muchas veces la niebla hace que los pájaros no vean esos grandes molinos de viento y este año han muerto muchos al chocarse con las enormes palas. Hoy hemos podido acompañar a los ecologistas que recogen estos pájaros. Molinos de viento, sus aspas son armas de doble filo, energía alternativa por un lado y guillotina de las aves por el otro. En Navarra estos gigantes se cepillan 8.000 ejemplares cada año. Basta dar un paseo para comprobarlo. Esta vez la víctima ha sido un milano real, una especie protegida. Estamos hablando de especies protegidas, todas ellas, las que se han contabilizado y algunas de ellas en peligro de extinción. Sirva de ejemplo que en Navarra ya no tenemos más que algún ejemplar suelto de águila perdicera que va a desaparecer. A escasos metros, otra víctima, esta vez un ratonero, también protegida, que yace a los pies de su verdugo. Navarra es paso migratorio de aves que llegan de Europa Oriental. Muchas veces la niebla les impide avistar los molinos. Los precursores de esta energía no pensaron nunca que pudieran acarrear tan graves consecuencias, ¿o sí? Hay una máxima que dice que el que paga la flauta elige la melodía. Y en Navarra prima eso. Se hicieron 71 estudios teóricos, estudios de impacto ambiental desde los despachos, sin estudiar in situ. Por eso hay estas graves mortandades. El debate queda abierto. Energía eólica sí, pero ¿a qué precio?